Hoy pues, vamos a hablar, seguimos con cómics. Ya os dije que intentaría hacer mi máximo de todo esta semana para hacer cosas. Y vamos a hablar de algo que me preguntaron que quería hacer. Pero quería que cuando saliera el segundo, ya ha salido el segundo. ¿Vale? No son míos. Realmente el material que viene aquí, mucho del material ya lo tengo, muchísimo. La mayoría. Perdón. Así que no lo he adquirido, pero sí que los he cogido prestados para poder enseñarlos. Porque alguien preguntó sobre si merecía la pena el Batman Legends Una Muerte de Familia. Primero, si no os gustan los jíbaros, que dice todo el mundo, o sea, los recortaditos, llamados jíbaros, llamados como os dé la gana. Si no os hacen gracia, lo veremos mejor, pero no os los cojáis, punto. O sea, es lo que hay. Pero dentro de todo esto, la selección de la obra es muy curiosa. Vamos a ver si puedo hacer un mix entre algo normal, entre enseñar el dibujo, enseñar los cómics, hablar sobre ellos. Luego hablaremos sobre algunas cosillas más. Pero de momento, vale, son los dos, ya os he dicho, son tamaño jíbaro. ¿De acuerdo? O sea, cuando digo tamaño jíbaro, pues es tamaño reducido. Una grapa normal, por ejemplo. ¿Vale? Grapa normal, esto es una de Planeta, aunque el formato es el mismo en todos los americanos. Ya os digo, ya veréis que la diferencia es poquita. Bueno, voy a quitar todo de en medio, porque si no, pero la diferencia es poca. Pero hay diferencia, ¿vale? Esto es lo que se dice el jíbaro. ¿Ves la distancia? Esto con la sombra se ve mal. Es un dedo aproximadamente. Y aquí abajo pues habrá... ¿Vale? ¿Veis lo que es el tamaño? Está un poco inclinada la cámara para poder coger bien y porque el efecto que queda bonito. Por eso no se ve del todo bien. Eso cuando lo veáis. Pero ese es el efecto jíbaro que se dice, ¿de acuerdo? Los dos tomos tienen una diferencia bastante marcada en cuanto a grosor. El 2 es mucho más grueso, como podéis ver. También el precio, pues unos son 400, otros son 512 páginas. Se llevan 7 euros de diferencia de precio entre cada uno. Pero vamos un poquito ya a detalles más allá del formatito, que siempre hay que enseñar estas cosas y hablarlo, porque vamos, ya sé la tirria natural que hay anti el jibarismo, pero seamos sinceros, si es que ese material nuestro en este tamaño no sé muy bien. Si no lo podemos conseguir en otro espacio de otro, pues lo que hay, a morir al palo. La selección de lo que son cada uno de los cómics es muy curioso porque hace muchas mezclas. De hecho, para que entendáis, Barbara J. Randall solo hace un número, Max Allan Collins, Joe Duffy, Mario Duffy, hace bastante, lo mismo un número, pero hace bastante más. Max Allan Collins y Jim Starlin son los guionistas principales. De los dibujantes, lo principal, los que más marcan realmente son Dave Cockrum y una saga larga de Jim Starlin. El resto suelen ser muy puntuales, ¿vale? Lo marco por nombres, aunque luego lo veremos, ¿de acuerdo? La primera historia es una historia en la que básicamente vemos, planteamos, esto es la gracia, un poquito, casi te plantea la época para tener. Este es número 1, por ejemplo, no es que tenga mucha maravilla de historia, pero es Trevor Boniden, que a mí me gusta el dibujo, por lo tanto no me quejo. Pero aquí ya empezamos con un Starlin. Aquí dibujaba y todavía estaba Max Allan Collins con el dibujo, con el guión. Max Allan Collins, ya sabéis que hace, bueno, si habéis visto mis historias y otros vídeos que tengo por ahí, sabréis que es un escritor de noir, de género noir, de investigación, de género negro puro, hardboiled, varios estilos. Pero siempre es una novela, la que más ha destacado es la de detectives, investigación. Y en este caso aplicaba mucho de eso. ¿Qué ocurre? La mayor parte de esta época, las historias no ocupaban normalmente más de un número, con algo de suerte. 2, no eran muy largas, ¿vale? De hecho, este número salta una parte y vuelve con el mismo personaje porque un número era una historia. Aunque 2, 3, 4, 6 números después continuaran esa historia, no eran unas sagas continuas. Esto viene muy bien para hablar mucho, principalmente de cómo trabajaba DC en aquella época, ¿vale? Para que entendáis, estamos hablando de los años 80 y los primeros cambios, ¿de acuerdo? Esto es del 86 el principio. Los cambios que estaban teniendo en las series. ¿Por qué os lo cuento? Porque personajes más o menos que siempre volvían, recurrentes como pues, el Joker o el Pingüino, yo que sé, eran muy comunes. Espero que volvieran algunos otros personajes, como una serie que quería ser Batman, por ejemplo, ya no era tan común. Pero bueno, ¿por qué vamos viendo todo esto? Porque esto está explicando un poco a este Batman un poco más peligroso, con esos villanos o no villanos tan importantes. Y llegamos a la historia de ha muerto Robin esta noche, que es el momento en el que Batman decide deshacerse de Robin. Porque es demasiado peligroso, porque casi parece que muere, etcétera, por culpa del Joker. La historia, volvemos a lo mismo, no es que sea de típico que decimos un guionista, es Max Allan Collins que estableció quitar a Robin. La historia más o menos habla sobre el crimen y aquí es donde conocemos a un personaje secundario, pequeñín, chaval llamado Jason Todd, que le roba las ruedas al Batmóvil.
En esto más o menos es lo que plantea la historia de Jason Todd. Todo esto viene un poco para que tengamos un recurso, una historia larga de Todd, viendo desde el principio de cómo era la época a cómo continúa. Era Chris Warner en sus inicios, aquí tenemos a Ross Andrews, un clásico, y como Todd en su primera historia, como aparece un secundario, es criado, digámoslo así, entra sin en una especie de escuela del crimen por culpa de Batman. Y después Batman ya lo ficha. Básicamente con él se asegura de ayudar y lo convierte en la posibilidad de ser el nuevo Robin. Vemos un poquito de entrenamiento, cómo funciona, cómo llegar al nuevo Robin, etc. Y vamos a lo de siempre. Pues algunos casos con dos caras. Volvemos a lo mismo, casos puntuales. Y la investigación del padre de Jason Todd. ¿Por qué os lo digo? Aquí faltan números, ¿vale? No está toda la serie ni toda la época de Batman, pero te hablan siempre de Jason Todd, de por qué esa muerte en la familia, por esa importancia. Vemos que era hijo de un criminal, cómo avanza todo, la venganza sobre dos caras, que fue el que le mató a su padre, más o menos actos de redención para dejarse un chico callejero que era muy duro, y posteriormente va cambiando. Vais a ver un poco todo. Aquí hay un homenaje a lo que era la época, que esto es un grupo de música tipo Kiss, rock and roll. Aquí está el número de Yudafi, con lo que es Japón, el honor, etcétera, samuráis, para que veáis un poco, volvemos al mismo, era un número suelto, igual. Luego ya llega Aparo, ¿vale? Llega y Aparo que se va a quedar con la serie y se va a quedar aquí dibujando muchísimos años. Y volvemos, lo que os digo, realmente todas estas historias empezaban a ser poco comunes, pero llegó un guionista que estaba llegando en esta época y empezaba a avanzar. Este guionista empezaba a avanzar, empezaba a hacer cosillas, esto es el crossover con Millennium, aparecían los Manhunters, etcétera, números, os lo digo, puntuales, y llegaba Jim Starlin a escribir. Cuando Jim Starlin estaba escribiendo aquí, pues con todo el cariño del mundo, empezó a hacer ese cambio, que es lo que os digo que empezó el verdadero cambio. Que es cuando Starlin empezó a hacer no solo historias puntuales y diferentes, un poco más serias. Aquí, por ejemplo, reúne a Nightwing, recién creado, había aparecido en los Titans, lo enfrenta con Batman, hasta que básicamente Batman tiene que confesar el por qué lo echó. De hecho, hay una curiosidad. Lleva en todo momento Batman la máscara hasta que lo primero que hace Nightwing es quitársela a Dick Grayson. Le obliga a quitársela para hablar hasta que al final le confiesa que estaba solo. Muchas cosas. Y tiene un pequeño encuentro pues, con Jason Todd. Habla con él y queda bien. ¿Vale? Es una historia en la que Jim Starlin estaba preparando. Esto es un anual, un especial que siempre se hacía, estas cosas. Y llega la primera historia en la que el señor Jim Starlin ya había hablado de esto va a cambiar. Esto es el principio de Norman Brayfogle, que a mí me encanta el dibujante. Que es Las 10 noches de la bestia. Esto ya ha sido publicado en tomos separados un mogollón de veces, lo habéis leído 1000 veces. Bueno, pues vale, esto me lo puedo saltar un poquito, es la historia de... Pero aquí Jim Starlin empezó con el cambio. Una saga completa, continua, que no se podía leer suelta, no te podías coger un número y pasar, no, porque todo esto continuaba. Y sobre todo incluía a Batman en el mundo real, con terroristas, el KGB, la política, incluso Reagan y todo esto. Así que cambiaba mucho. De repente, estamos hablando de ya, hemos avanzado mucho, estamos en los 80 finales... Y todo está cambiando en el mundo del cómic, y más aún en el punto de los personajes más importantes. Ya había llegado la época de Frank Miller y ya había cambiado Batman. Y aquí se notaba mucho. Bueno, vais a ver las portadas, esto me gusta. ¿Ves? Este es el crossover con Legends, que es donde empezaba con la portada de esto. Veis cómo va cambiando, ¿vale? Este era el logo de aquella época. Va todo cambiando. Una de las cosas que siempre deberíamos investigar, esto os lo digo en serio, esta es la mimo inicial, que luego os sonará de algunos cómics. Que poco a poco vais a descubrir que cuando va cambiando, ¿vale? ¿Os dais cuenta? Las portadas y los logos cambian muchísimo. Estas portadas de Mike Zeck, de repente, tachan, Las 10 noches de la bestia. Estas portadas han cambiado, ya no es lo mismo. Ya han cambiado hasta los títulos. Y esto es las fichas que hacían de quién es quién del universo DC. No muy actualizada, pero es lo que hay. Bueno, estos ya son pues, los típicos que se añaden de ilustraciones. ¿Por qué esta explicación tan larga de todo esto? Es porque con todo lo que os dan, nos han establecido un Jason Todd, lo han convertido en parte de la familia, otra especie de hijo adoptivo de Batman, le han dado entidad, le han dado fuerza, y aquí llegábamos a la continuidad, porque aquí ya había empezado Jim Starlin a hacer cosas diferentes. Aquí hablamos de un asesino en serie de mujeres. Starlin consigue y mantiene otra vez volver la seriedad, ese detective, a Batman, convirtiéndolo más en Señor de la Noche y separándolo un poco de todo lo público que tanto había aparecido. Y así un asesino en serie. Empezamos a hablar de cloacas, cosas raras, gente un poco más macabro, un hombre viviendo con el cadáver de su esposa, por ejemplo. Empezaba a ser un poquito más fuerte. Y además empezaba a ser, ya os lo digo, a utilizar sagas más largas, en este caso un par. Y aquí empieza a pelear con un Robin en cuanto a lo que es legal, lo que es justo, qué es ser un vigilante, si el justiciero tiene esto. Es aquel momento en el que le dice aquello de, a ver, nadie puede situarse por encima de la ley, eso conduce a la anarquía, y pese a que
tú y yo recemos sus límites, seguimos actuando dentro del sistema legal. Y así debe ser, aunque a veces una parte de mí no tan pequeña desearía que fuese de otro modo. Estamos viendo la pérdida de control que puede tener Batman, sobre todo por estos 80, ya os digo, estos 80 finales tan violentos, que cambió todo. Esto es otra historia puntual, que también se incluye, pues ya os digo, porque había un cambio de paradigma muy grande. Y por eso te incluyen dentro de este tomo, que esto me encanta, seamos sinceros, aparte de historias cortas y varias, una de Robin para entender un poco cómo estaba moviéndose Jason Todd, ¿vale? Estaba hablando de todo el marco. Esto está incluido porque esta obra es separada de Batman, pero es donde Jim Starlin ya, con el gran y maravilloso Bernie Wrightson, una obra que es maravillosa. A la gente que os suele decir aquello, esto voy a remarcarlo un poquito, la gente que os suele decir que tenéis que leer Silencio es maravillosa, El largo Halloween, Victoria Oscura, y no se incluye la secta en las historias que debéis leer de Batman, para mí no les gusta Batman. Les gustan dibujitos de Batman y dibujar y villanitos de Batman y cosas así. No les gusta Batman. La secta es una de estas primeras obras, porque es de la época, en la que Batman rompía y cambiaba, ¿vale? Es muy diferente. Hay gente que le dice, pues no me parece gran cosa. Aparte el dibujo de Wrightson. Primero, el dibujo de Wrightson es maravilloso. Es una puta maravilla. Segundo, la secta cambia muchísimas cosas a nivel histórico. Y ya no solo a nivel histórico en cuanto a lo que es el personaje, sino que está a violencia gráfica, a un terror, al tratamiento, sino también a que te estaba demostrando que existía un Batman más allá de es que el Deca, los que leen el Deca y dicen el Deca es la Biblia, alejaos de esos, por favor. O sea, eso no os lo digo yo como que tenéis que hacerlo, pero por favor, alejaos de los que digan que el Deca es la Biblia. Porque esa gente no está por la labor de hablar ni querer a Batman. Lo que están es básicamente buscando un justiciero que le podría ser Batman o podría ser Pepito los Palotes mientras haga lo mismo. Quiero decir, el Holy, aquel quizá el Holy Terror que hizo en tiempos Miller, pues les gustaría y les parecía maravilloso. No. Es muy diferente y cada obra tiene un concepto, una historia y hay que analizarlo, ¿vale? Puedo hablar del Deca durante horas, pero de la secta también. Y es una obra que tiene muy menospreciada a toda esa gente porque es que es menor, es que tal. La secta cambió todo. La secta fue una de esas obras en los 80 que cuando las colocas y piensas en Batman, tienes que saber que eso hizo muchísimo, muchísimo más que el largo Halloween, que literalmente hizo un cambio. No, largo Halloween es Tim Sale siendo una puta maravilla y un Jeff Loeb haciendo una historia de investigación enrevesada que ni siquiera él sabe cómo coño la estaba acabando, metiendo superhéroes y supervillanos a saco. Perdón, superhéroes no, supervillanos a saco. Y Silencio es lo mismo. Eso es Jeff Loeb. Profundidad, cero. Capacidad, cero. Divertido, entretenido. Como dibujado, pues funciona. Lo mismo digo muchos de sus colores. Yo os lo digo, tengo Daredevil Yellow y me parece que es un buen cómic de origen en cuanto a guión. El dibujo es espectacular y le da muchísimos puntos, pero ahí estamos. Mucha nostalgia. Y como os digo, la secta, no os voy a sacar la secta, pero vamos, desde luego podéis ver que es un cómic, bueno, ya veis, gráficamente era muy diferente a lo que estaba saliendo normalmente de Batman. Se publicó para ser independiente. Me encanta el Batman de las orejas largas, por mucha gente, a vosotros os gusta el Batman de orejas cortas, me parece maravilloso. A mí, dadme orejas largas, me parece maravilloso. Hablamos de sectas, de fe, de creencia, no solo de fe en religión, en la gente, de la violencia, de la basura, de la corrupción, hay mil cosas. Y lo malo es que la gente lee este cómic, no, es que se queda con, es que es una historia de Batman así y una secta. Y dices, ¿y una secta? ¿Tú crees que esto lo habían hecho alguna vez en cómic? No. Y esto es muy, muy, muy potente. Aparte del dibujo, ya os digo, el dibujo de Wrightson aquí es genial. Igual pierde un poquito, esto lo tengo que decir, con este papel. Bueno, estaba pensado para este papel el color que aplicaron. Pero aún así, vamos, no es tan malo como pudiera ser algún otro que es un destrozo. Es un semibrillante. ¿Vale? No es un brillante completo ni un mate. Yo le diría mejor el mate. Aquí también hay una relación con Robin bastante potente, de manera que se utiliza por eso. Esto de ver a Batman con ametralladoras, sí, pero no matando gente con ellas. Ya lo leeréis algún día y veréis un poco de qué va todo esto. Bueno, me lo salto porque no quiero realmente joderos el final. Así que me lo casco. Y volvemos que Jim Starlin estaba aquí. Tenía, pues, ahora mismo a Cockrum y a Paro, las principales. A Cockrum estuvo muy poco. Estamos empezando a hablar ya con más violencia y las bandas. Pero la gracia de todo esto, niños abandonados, hay mucha crudeza. A pesar de que veis este dibujo que todo el mundo dice, es que el dibujo era muy... Este dibujo es muy claro, pero la crudeza de lo que está contando es muy diferente, que sean cortos. Y aquí empezamos lo principal, que es cuando Jim Starlin empezó a preparar la muerte de Robin, o la no muerte.
vamos a ver, pues bueno, como una mujer maltratada, que eso tampoco se veía muy a menudo, y este Robin dudando, porque parece ser que su madre no era su madre, que tiene que buscarla, etcétera, etcétera. Empieza a aparecer cosas como, esto es una saga de varios números en la que un tío maltrata, se pega a su mujer, y hay una gran duda, porque la gran frase es, tú pasas de esta página a esta, simplemente, ¿vale? La pregunta de Batman es, ¿Felipe ha caído o le han empujado? La respuesta de Robin es, supongo que le he dado miedo, ha resbalado. Aquí hemos visto la concepción completa de Robin, ya aquí se destruye. El Jason Todd, el Robin de Jason Todd, parece más violento y muy diferente, la desconfianza, el cambio. Esto es Mark Wright en su mayoría, el dibujo de esta saga, esos dos números. Todo también. Y aquí empezaba el capítulo de Un amor de la familia, la siguiente gran saga de Starling, ¿vale? Ya llevamos la tercera. ¿Por qué esta es una gran saga? Porque estamos hablando ya de ese Jason Todd que básicamente ha explotado, utiliza al Joker, la locura y su cambio. De hecho, hay un número por aquí, ¿vale? Que cuando pelea contra todavía es Dick Grayson y Robin, hablan de que el Joker solo es un niño grande y es el más niño de todos. Eso ya algún día hablaremos, porque eso es historia de Max Alan Collins. Aquí es cuando se ve la persecución, bueno, cuando Robin persigue a lo que es su madre, aparece el Joker, y antes del famoso número, todo el mundo sale Shiva, salen varios personajes, esto lo conocéis más o menos. La famosa paliza, página que supongo que nadie dudará. Y ahora vamos a esto. Este es el famoso final, la explosión. ¿Vale? Laboratorio de Batman mientras se recorre las ruinas, tal y cual, y nadie sabía qué iba a pasar, ¿de acuerdo? De la madre. Y aquí es donde decían, ha muerto. Es la gran saga, la primera gran pérdida de Batman personal, es una especie de hijo adoptivo, su hijo, si quieres llamarlo, que muere. Y luego Jim Starlin continúa aún machacando todo esto, convirtiendo al Joker en el embajador en la ONU de Irán. O sea, volvemos a lo mismo, vuelve a meter política, realidad dentro de ese mundo ficticio de Batman. Y este último número es este Jim Starlin haciendo algo que a mí me gusta mucho. De hecho, me parece que es el mejor epílogo que puedes darle a todo el tema de Batman, que es con simplemente un asesino, un francotirador, ¿de acuerdo? Se pone a disparar a la gente y el cazador Batman, aquí ya se establece muchísimo lo que es la forma que ya tenía Batman de ese detective, pero es un detective violento, tiene unas caídas, tiene esos problemas. La psicología que se estaba estudiando ya mucho, ya habíamos cambiado completamente de papel. Por eso es la importancia que tiene toda esta saga y toda esta época. Hay más, pero vamos, esto es un buen resumen de todo esto. Y como os digo siempre, las portadas, ¿vale? Vais a ver cómo las portadas, bueno, estas son las portadas vírgenes que se dicen sin esto de The Cult, que me parece maravilloso, es que The Cult es maravilloso. Cómo iba cambiando todo poco a poco, ¿veis? La muerte de la familia tenía un logo diferente. Ya volvemos a lo de siempre, estas cosas. Y a partir de ahí, chan, ¿veis el Batman 230? Los títulos, ¿vale? Ya han cambiado. Eso es lo que marca muchas veces las épocas en los cómics. Las portadas y los logos cambian épocas. Esta saga, a nivel de brillo como saga brutal e increíble, no os voy a decir que sea la mejor saga de Batman que existe. Es muy importante dentro de su desarrollo como obra, como personaje. Porque aquí llegó el cambio, ¿vale? Había tenido pues sus momentos, sus peleas, pero sus tejemanejes duraban unos números, no había un impacto duradero. El impacto que produjo la muerte de familia, la pérdida de Jason Todd fue muy larga. De hecho, fue tan larga que incluso la idea de resucitarlo por parte de Judd Winnick, ese impacto es de los más recordados. La creación de Capucha Roja es algo que ya está dentro de la historia de Batman fijado como un punto principal y Winnick lo utilizó repetidas veces a Capucha Roja. Estamos hablando de que aquí se establecían ciertas cosas. Primero, la unión Starling-Apple, que hizo una época brillante, en la que había sagas en las que Batman de repente ya no era solamente estoy cazando un criminal, un ladrón tal, no, asesinos en serie. Estamos hablando de un desarrollo psicológico, estamos hablando de problemas por aceptar la soledad, el miedo, el perder a alguien, que es lo que hacía cuando aparecía Nightwing y se encontraba con que había fichado a otro Robin. Todo esto, pues, fuera de Batman no había. Batman, la gente quería leer a su Batman, su capitulito mensual y se iba. Igual si este mes no me lo cojo, voy a meter el que viene. Total, son capitulitos. De repente Starling se obligaba, no, vas a tener que volver mes a mes o si no, vas a tener un problema. Vas a tener un puto problema para seguirles diciendo, chaval, si no es así. Vas a tener un problema si no quieres ver la vida de Jason Todd, si quieres ver dónde va este Robin.
Este tipo de cosas son lo que empezó así. Esto es básicamente el nacimiento de los modernos cómics de DC. Recordad siempre que hablamos en cuanto a DC o Marvel. Marvel es más continua. De hecho, Marvel siempre ha tenido la idea de, como una serie de televisión, hacer un cliffhanger de número a número, todo rápido. Tienes que engancharlos. Cuando acabe la gran saga, chan, 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 tiene que haber habido alguna historia secundaria para luego volver a aprovechar. Llegó Chris Claremont en los X-Men. ¿Cómo lo sube para arriba? Chris Claremont hacía una saga, podía durar 3 números o 18. Le daba igual. Pero en ella no se abría solamente esa trama. Se abría 20 tramas. ¿Que igual resolvían esa saga? 5. Otras 5 para la siguiente saga, pero ya habría otras tantas. Pero 10 iban a quedar por ahí. Ya iban a cerrarse en algún momento. 3 igual eran remanentes para años. Tenía una forma muy diferente, como una telenovela, una novela río que se diría ahora. Eso es lo que trabajaba Claremont. Es lo que le gustaba a Marvel, el poder tener asuntos sin resolver, cuitas, problemas, Spider-Man llorando en todo momento porque es que su poder, su responsabilidad, su tía May, etc. Siempre algo continuo. DC no. DC era... Mis tebeos no son para hacer esas cosas. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo voy a hacer eso? O sea, llegó un momento y llegó estas renovaciones en los 80. Llegó el Crisis en Tierras Infinitas y llegó ese cambio. Bueno, ahora vamos a hacer cómics de verdad. Perdón, no cómics de verdad. Vamos a hacer historias de verdad. Vamos a hacer una historia que desarrolle, que cambie. Que de un mes para otro Batman no detenga a los criminales y no ocurra nada más. Que se pelee con el Joker por encima a veces y no pase nada, no. El Joker dispara a Robin. Batman se asusta y deja que se quita a Robin de encima. Se encuentra solo y acepta un nuevo Robin. Todos estos cambios. De repente la caja bestia supera a Batman. De repente Batman tiene que actuar de una forma diferente. Le empieza a afectar psicológicamente. Al final Jason Todd muere y se rompe. Llega a un lugar solitario para morir. De repente estábamos hablando de la nueva forma de construir. Y esto no vino solamente de lo que es Batman. Pasó en muchísimas series. Pero en este caso, para que lo entendáis, va de la mano con otras grandes series como los Teen Titans, los New Titans es que Teen Titans me sale por Titans Go, lo siento. Los New Titans de Mark Wolfman con Pérez, que eran maravillosos y también estaban encarnando todo ese cambio. La Wonder Woman de Josh Pérez, que no había escrito jamás, se animó, le ayudaron al principio, tuvo unos dialoguistas, etcétera, ayudándole, y luego se quedó, se hizo el cambio. De repente ya eran grandes sagas, grandes personajes, grandes historias. No era Batman, qué pedazo de personaje, fíjate, el detective. No, era, hostias, se le está yendo la olla a Batman. Hostias, ¿qué está pasando? O sea, ese cambio. Por eso es importante un amor de la familia. No tanto por el hecho de el arte. A mí me encanta Jim Aparo, pero sé que, por ejemplo, ahora mismo para la parte de los lectores se le queda viejuno. Es muy claro. Los contrastes son muy altos. Existen unos grises. No hay muchos oscuros. Lo habéis visto todo el dibujo enseñado. Quiero decir que hay muchísimo. Esto es historia del cómic que merece la pena leer, pero además es que después de que hayáis leído, os lo digo, tal complejidad psicológica y profundidad y potencia y tejes manejas, o sea, después de haber leído a Scott Snyder, haberos vueltos locos con Straczynski o darles de estas mierdas, cuando vuelves atrás te das cuenta de que lo que hicieron estos tíos simplemente es, con menos palabras, más expansividad, más violencia, más espectacularidad en esos dibujos actuales, lo mismo. Porque las historias de Batman, de un amor de la familia y todo esto no se diferencian mucho de los actuales, solo los dibujantes son otros. El color, sobre todo el color, lo que siempre digo, la gente se cree que, oh Dios mío, esto lo veremos en el DC Icons que tengo de José García López por ahí, que quiero traerlo porque me ha preguntado por él. Veréis cuánto importa el color para un dibujante, y cuánto puede joder un color actual digital con volumen a un dibujante que no cree o no ha trabajado con ese color, ya lo veréis. Aún debe haber otras cosas de cómics en cuanto al color, porque si ya hablamos de tinta, la tinta cambia el dibujo. El color ni os digo de lo que puede llegar a hacerle. Ya os lo digo, esto es una muerte en la familia. Están los dos tomos, podéis hacer lo que queráis, comprároslos, no comprároslo. Comprad de aquí solo una parte y comprad la parte de las ciencias de la bestia. De aquí comprad el culto y comprad la parte solo de la muerte de la familia. El desarrollo completo está muy bien seleccionado para ver todo el camino hasta esta muerte en la familia con Jason Todd y su historia. Esto yo, pues con todo el cariño del mundo, esto lo pones al lado antes de las series de Capucha Roja, la llegada de Winnie, que Batman y todo esto, tendréis la historia de Jason Todd, cómo llegó hasta allí. Es algo muy, muy interesante, también como si sois admiradores del personaje.